buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche. Vamos a pasar revista de algunos temas noticiosos importantes ocurridos aquí en el país y en otras partes del mundo. COVID sigue bajo control, el cólera llevando mucha incertidumbre y preocupación a sectores en algunos puntos del país, en especial de la capital, en la zona del Santo Domingo Este, donde Salud Pública ha anunciado que dispone de una campaña de concientización de la gente, de procura de chequear cualquier situación que podría estar relacionada, situación de salud de alguna de las personas residentes en barrios y en comunidades de Santo Domingo Este. Procura de establecer si realmente hay un brote. Se habla de que en el Almirante y en Villa Liberación se han registrado varios casos e incluso varias muertes a consecuencia del cólera. Se había citado en 31 el número oficial de personas que habían dado positivo a estar contagiados de cólera. La gente dice que son más. Salud Pública no habla de muertos. La gente dice en los barrios que por lo menos unas 6 personas en esa zona que han fallecido es a consecuencia del cólera por los problemas de salud que presentaron, que son similares al cólera. Bien, sea una cosa u otra, es un tema trascendente, es un tema interesante. Hablando de hospitales, precisamente, el tema que ha surgido a lo largo de esta semana, motivado por el robo de una niña de la maternidad San Lorenzo de los Minas, una de las 2 principales maternidades del país, provocó una serie de reacción de la gente, de la sociedad. Hay un enfrentamiento judicial, de acusaciones de que las cosas no son como ha dicho la autoridad. La autoridad dice que no ve los indicios de que hay una banda detrás de esto, de robar niños para venderlos o para como sea. La gente dice que sí, que es una banda, que todo es una conspiración para ello. Bueno, el tema es que la niña fue rescatada. Punto número 1 y lo principal. Ahora, que la señora que se robó la niña, según los videos presentados de las cámaras del hospital San Lorenzo de los Minas, indican, y así lo han establecido, que la señora estaba vestida con ropa de la que usan las enfermeras. Se habla de que esta señora había sido enfermera en algún momento. Se habla de que esta señora había perdido un embarazo, había estado embarazada y había hecho creer a su pareja que sí, que estaba embarazada de nuevo, y parece que el estado de frustración es a la conclusión que llegan las autoridades, la llevó a robar un niño para satisfacer esa necesidad que tenía de tener un hijo y además de mostrarse ante su pareja con la verdad que ella quería presentar de que estaba embarazada. Bien, entonces es la parafernalia que ha seguido el caso. Punto número 1, se recuperó la niña. Bien, ahora vamos al hospital o a los hospitales. ¿Cuáles son los niveles de seguridad mínimas que deben haber en un hospital? Yo no soy dado a visitar hospitales. Recuerdo una experiencia de hace unos años que visité un hospital a la medianoche con un presidente de la República que no fue con la parafernalia de ser presidente, para ver cómo se comportaban en el hospital, cómo se atendían las emergencias, para verlo, para vivir la experiencia. Y la verdad es que la seguridad, y desde entonces he oído lo mismo, es muy mala en los hospitales. Mucha gente puede entrar y salir, aunque siempre hay un cabo sentado en una silla, en una puerta de rejas enrejada.
y ahí a veces con una macana en la mano y con un botón que se le quiere salir de la barriga. ¿A dónde viene usted? Pero se violentan todos esos procedimientos. Hace 3 o 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, ocurrió un incidente en un hospital donde mataron varias personas, llevaron a uno de los heridos al hospital que lo acusaban de haber participado en la matanza, en el tiroteo, y allí fueron y se presentaron varios de sus amigos a buscar a su hombre, a sacarlo del hospital. Y un cabo o un sargento del ejército que estaba de servicio en la seguridad del hospital disparó, mató a uno de ellos. Y hubo un tiroteo en el hospital. Yo estuve en un hospital cuasi público, Sedimat, hace 3 meses, 4 meses, no como interno, sino en visita y en labores de acompañante de un familiar que tenía un problema de salud o una situación de salud. Y la verdad que le voy a decir una cosa. Por ejemplo, para usted entrar al área de internado, donde se interna la gente, en Sedimat, por ejemplo, hay una rigurosidad. Pero pese a toda esa rigurosidad que hay, que usted tiene que enseñar la cédula, que le dan un ticket si usted se lo pone aquí, que sé yo qué, que si esto, que si lo otro. Pero con todo y eso, hay muchas libertades de personas que entran y salen. Se la ingenian, no, yo voy ahí a decir una cosa, fulano, y cruzan y pasan. Y en otros hospitales y los sitios donde hay consultas, pero dentro del centro hospitalario, las cosas son terribles. Ahí todo el mundo entra, sale, alborota, vocea, grita, se encaraban los pies, anda como le da la gana, se pelean, se discuten los turnos. O sea, hay un desorden organizado y estructurado para todo el que va a un hospital sabe que se va a encontrar con eso. Pero no hay una debida seguridad y vigilancia en los centros hospitalarios. En las clínicas ni se diga. Las clínicas privadas, eso es a todo el que le dé la gana y como le dé la gana. Eso, ahí no hay realmente ningún tipo de control. Entonces, que pasen situaciones como estas y uno lo pone dentro de un tablero de situaciones, hasta poco pasa en los hospitales. Yo creo que esto debe servir de experiencia para poder reforzar mecanismos de seguridad y de control en los hospitales. Usted me dirá, pero Judy, creo que tú estás hablando tonterías. Si no hay gasas y jeringuillas en algunos hospitales, si usted ve enfermeras y médicos y paramédicos vestidos como le da la gana muchas veces, con suciedad incluso visible en la ropa que usan, sin las debidas medidas de protección, en muchos casos, no en todos los casos, en muchos casos, tú me estás hablando de cámaras de seguridad. Por demás, en muchos de los hospitales, en la generalidad, hay cámaras instaladas pero no sirven, no funcionan, porque no le han dado mantenimiento, porque no tienen sentido. Además, hay cámaras de seguridad en muchos hospitales que simplemente están grabando, están en la cámara, y después si pasa algo, buscan el monitoreo a ver quién fue, qué pasó, si hay alguna visión de lo que están investigando, lo que están buscando. Pero no hay cámaras de seguridad por razones preventivas, de personas que estén ahí sentados ante un monitor, chequeando todos los pasillos, la zona, qué sé yo cuánto, y si ve y detecta alguna anomalía en algún punto, dé la voz de alarma a un departamento de seguridad que pueda intervenir. Porque para eso deben ser las cámaras de seguridad o para posterior las investigaciones. Yo creo que lo principal debe ser evitar la comisión de un hecho ilegal o irregular. Entonces, yo creo que debemos ir caminando a la regularización, a los sistemas que nos permitan tener esos grados de seguridad. Ojalá que esta experiencia vivida con el rapto de la niña recién nacida en San Lorenzo de los Minas sirva de ejemplo de cosas
que se pueden hacer, que se deben hacer, que no son tan costosas y que no hay que hacer un aparataje y una cuestión y ir y cortar una cinta de que se inauguraron las cámaras de seguridad. Ponerlo en funcionamiento, porque es una razón de seguridad. Poner en funcionamiento controles de quién entra y quién sale. Poner controles de que hay una supervisión periódica por los pasillos, por las salas, principalmente en horas de la noche. Que hayan situaciones en que la gente no pueda colarse o hayan tumultos de personas que incluso alteran lo que debe ser la tranquilidad de un hospital. Aquel letrero que había una norsa haciendo así, una enfermera haciendo así, silencio. No se ven los letreros y la gente tampoco los respeta. Son desorden tras desorden, pero como dicen, eso es lo que tenemos, eso fue lo que trajo el barco. Y hablando de hospitales, los médicos siguen en sus 13, plantados en que rompieron las negociaciones, porque ellos quieren presionar, como ellos quieren, las negociaciones sobre el caso de las ARS. República Dominicana dio una nueva demostración de su interés, la necesidad, su deseo, su decisión de que la comunidad internacional acuda a Haití a resolver, a ayudar a resolver, a solucionar los problemas políticos, económicos y sociales de Haití. Lo planteó el presidente Luis Abinader en la reunión de la CELAC esta semana, lo planteó al mismo tiempo el canciller dominicano Roberto Álvarez en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de la crisis haitiana. Las dos posiciones fueron cónsonas. Así lo planteó el presidente Luis Abinader. En lo que respecta a nuestra región, no puedo dejar de recordarles la situación que padece el pueblo haitiano, de todos conocidas y expresados aquí por el primer ministro Henry, pero que no deja de agravarse cada día. Urgimos a que empiece a operar formalmente el Comité de Sanciones establecidos en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país. Sin embargo, aún no se ha respondido al llamado del gobierno haitiano para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional Haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% de Puerto Príncipe y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan al pueblo haitiano. Recientemente, el gobierno haitiano ha publicado un llamado al consenso por una transición inclusiva y elecciones transparentes, que si bien aún no ha logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas, esta comunidad debería de abogar para que se amplíe ese llamado, para que pueda ser el primer paso hacia un diálogo nacional que permita completar una propuesta de salida auténticamente haitiana. De nuestra parte, reiteramos que la República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. Amigas y amigos, no es tiempo de escudriñar en las diferencias, sino de reforzar los valores y principios que dieron origen a la creación de este importante espacio. No nos llamemos a engaño. La única forma de alcanzar mejores condiciones en este mundo convulso es reforzando los espacios multilaterales que permitan consolidar nuestras posiciones frente al resto de la comunidad internacional. Podemos empezar por iniciar un proceso de actualización y modernización, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que garanticen un incremento sustancial de nuestros intercambios comerciales. Estos han probado ser en otras latitudes una de las columnas para consolidar la integración regional, que es uno de los sueños más codiciados desde la fundación de nuestras naciones. Pero no podemos olvidar nuestro rico patrimonio cultural,
una de las mayores riquezas de esta comunidad, cuya diversidad le otorga fuerza para servir como un recurso que facilita el encuentro entre los pueblos. Si bien es cierto que entre nosotros existe diversidad y hasta divergencias, contamos con procesos históricos muy similares que nos han llevado a coexistir más allá de las particularidades lingüísticas, religiosas, étnicas o hasta diferencias políticas o ideológicas. Ante este panorama desafiante, debemos seguir trabajando con valentía y determinación y unidad para defender nuestros principios y valores y para proteger a nuestros pueblos de la violencia, de la opresión y de la injusticia. Y este fue el discurso del canciller Roberto Álvarez en el Consejo de Seguridad, organismo que no ha tomado ninguna decisión y que sigue viendo y deliberando mientras la situación sigue deteriorándose en Haití. Veamos. En este nuevo año, abrigamos la esperanza de que los múltiples asuntos pendientes puedan encontrar respuestas definitivas. El caso que hoy nos ocupa, la crisis haitiana, se ha hecho recurrente desde el pasado año y a pesar de la atención prestada, sigue pendiente de una salida favorable para la paz y la concordia en Haití. El 21 de octubre pasado, este Consejo aprobó la resolución 2653 que estableció un comité de sanciones para aquellos que financian a las organizaciones criminales que siembran violencia y caos en Haití. Sin embargo, la principal demanda de las autoridades haitianas, avalada por el secretario general, el despliegue de una fuerza robusta de asistencia a su Policía Nacional para eliminar la violencia espantosa que afecta a ese país, aún permanece sin una hoja de ruta. ¿Cuáles son las perspectivas reales de que este Consejo de Seguridad actuará finalmente en la prolongada crisis haitiana a partir de las propuestas concretas que están en las manos de este órgano? Conscientes del cuestionable legado de anteriores misiones de la ONU en Haití, el gobierno dominicano entiende que es legítimo considerar y planificar adecuadamente cualquier respuesta para evitar errores del pasado y, sobre todo, para evitar una solución que desconozca la voluntad de los haitianos. Pero, como testigos directos del drama humano en el país vecino, también sabemos que cada minuto de espera implica un mayor descalabro de la situación y sufrimiento para ciudadanos inocentes. Siempre hemos reconocido que un pacto nacional que lleve a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes es un elemento esencial para recuperar la estabilidad en Haití a través de la legitimidad de sus autoridades. Sin embargo, debemos enfatizar que ese pacto nacional y esas elecciones necesariamente deben estar acompañadas de un urgente proceso de pacificación, algo que hoy no se vislumbra. Además de la consternación que nos provoca la situación de nuestros vecinos, podemos reiterar sin ligereza y con la mayor firmeza que esta representa una amenaza de seguridad nacional para República Dominicana. Somos el único país que comparte frontera terrestre con Haití en una isla relativamente pequeña. Nuestras economías y el comercio están imbricados. Los haitianos son los principales inmigrantes a territorio dominicano. Frente a la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la gestión fronteriza con responsabilidad compartida, ese espacio se ha convertido en una fuente de problemas como la trata de personas, tráfico de armas y de sustancias ilícitas, así como el contrabando de mercancías, flagelos que nuestro gobierno combate a capa y espada con ayuda de nuestros socios internacionales, pero bajo condiciones cada día más difíciles. La gobernanza de una frontera de esta naturaleza resulta prácticamente inmanejable cuando uno de los dos lados está imposibilitado de garantizar el imperio de la ley. Y pese a estas dos posiciones, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que ellos han hecho todo lo que le ha sido posible en favor de ayudar a Haití. Y uno se pregunta, ¿cuál ha sido la efectividad de esta ayuda posible para solucionar el problema de Haití? Dejamos la cuestión en el aire.
mi columna de esta semana, en el Listín Diario, mi columna Oye País, analizo la cosa. ¿Cómo está la cosa? Una frase cotidiana para establecer una conversación de amigos o para establecer una discusión sobre el escenario político, principalmente de República Dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en Listín Diario. La titulo La cosa. ¿Cómo tú ves la cosa? La frase es hoy, prácticamente, el saludo, la apertura de cualquier conversación de amigos. La recibo a diario. Pienso que muchos de mis amigos me hacen la pregunta porque entienden que como periodista, columnista, comentarista, analista de periódicos, radio, televisión, tengo muchas fuentes de información y por tanto las respuestas a su curiosidad sobre el escenario político electoral, la situación del país, el posicionamiento de partidos, líderes, candidatos. Esta es una razón, pero hay otras. Muchos preguntan, ¿cómo ves la cosa? Para partir de la respuesta, cual sea, expresar su parecer sobre el escenario actual como del resultado que esperan de las elecciones del 2024. Esto genera no pocas discusiones sobre política, un tema movedizo que lleva muchas veces a los odiosos encasillamientos, descalificaciones y hasta encontronazos. Realmente entonces, la cosa, en mi opinión, genera un ambiente de especulaciones, expectativas y hasta curiosidad. El país trata de reponerse de los efectos de la pandemia, con un estilo personal del presidente Luis Abinader, cada uno que haga su evaluación individual, que innegablemente ha roto esquemas tradicionales de la rutina presidencial en la dirección del gobierno. El escenario político partidista electoral no puede ser más expectante. Un tripartidismo, PRM, PLD, FP, con un presidente popular en reelección, un partido oficial que luce pasivo y rezagado, dos partidos opositores con sus candidatos, Leonel y Abel, que apuntan a llevar las elecciones a una segunda vuelta con la incógnita de que si hay balotaje, ¿cuál sería la posición del tercer lugar en torno al segundo? De ahí entonces, que cómo se ve la cosa es un buen tema de conversación. La Embajada de Estados Unidos advirtió a los dominicanos que a diario entran a esa nación a través de la frontera con México que no serán elegibles para legalizar su estatus migratorio, por lo que como vías de consecuencia estarán sujetos a ser procesados para su deportación. Para la legación dominicana, la denominada Vuelta es México, como llaman a la travesía que se hace para llegar a territorio estadounidense, no es conveniente, debido a que quienes se arriesgan a ese hecho no son elegibles para la legalización, por lo que quedarían sujetos a ser sometidos a procesos de deportación. El canciller dominicano Roberto Álvarez criticó a la Organización de Naciones Unidas, ONU, por la inacción internacional ante la crisis que se vive en Haití y volvió a pedir el envío urgente de una fuerza armada para ayudar a combatir a las bandas en el país vecino. En un discurso ante el Consejo de Seguridad, Álvarez recordó que esa fuerza internacional es la principal demanda de las autoridades haitianas y ha sido avalada por el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero aún permanece sin una hoja de ruta. El Senado dominicano aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica del régimen electoral que busca regular el proceso de votaciones en el país. El proyecto presentado por los senadores Alexis Victoria Yep y Ramón Rogelio Henao fue aprobado por unanimidad con 24 votos a favor,
pese a que en el debate se pusieron de manifiesto algunas divergencias. La patria siempre es tema. Es la patria. Una palabra que lo encierra todo. Que no hay que buscar a interpretarla ni mucho menos. Y los dominicanos hacemos honor a la patria, principalmente porque tenemos la suerte, fíjense lo que es la suerte, de que en enero, en febrero y en marzo nacen los tres padres de la patria y en febrero en el mismo centro se produce la independencia nacional. Entonces eso nos da una oportunidad de recoger estos acontecimientos del natalicio de nuestros tres padres de la patria. Tenemos la dicha de tener tres y una independencia y poder ligar los tres y la fecha de la independencia para celebrar el mes de la patria. Encargado de esto, principalmente, la Comisión de Efemérides Patria, que elabora generalmente un programa y que yo quisiera, al margen del programa, que también lo vamos a desmenuzar un poco, el significado del mes de la patria, el significado que debe tener cada dominicano para llevar dentro de su corazón ese nombre, patria, y ese lema, Dios, patria y libertad. Buenas noches, Juan Pablo Uribe, director de la Comisión de Efemérides Patria. Buenas noches, don Rudy González. Gracias por la invitación. Y es como, bueno, yo hice una tradición, pero es la segunda vez que anunciamos el inicio del mes de la patria y las celebraciones del natalicio de Juan Pablo Duarte como inicio del mes de la patria, precisamente en este espacio Oye País. Es como una especie, y lo digo sin lugar a dudas, de primicia televisual, porque es el programa donde estamos haciendo pues el anuncio de la programación, y tal como tú has establecido, la patria es la patria, es un sentimiento, una emoción, no pasa por un razonamiento sesudo, por un juicio científico, no, es eso, es una emoción, un sentimiento, una instintividad que te une de manera raigal a un espacio, a una simbología, a una genealogía demográfica, territorial. Eso es la patria y eso es lo que nosotros celebramos con todos sus actos heroicos a partir del 26 de enero, natalicio del que es sin duda el más grande de los dominicanos, sin desmeritar a otros, del ideólogo de la dominicanidad, porque la República Dominicana, Rudy González, pueblo dominicano, nació primero en la cabeza de este señor que nosotros honramos como el padre fundador, Juan Pablo Duarte. 26 de enero, inicio del mes de la patria. Y finaliza el mes de la patria el 9 de marzo, natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, en coincidencia, por cierto, del natalicio de un periodista también, que se llama Rudy González. Sí, tuvo ese privilegio. Así es. Y en el medio, feliz coincidencia, el natalicio de Ramón Matías Mella, el militar por excelencia de la trilogía nacional, 25 de febrero, y el 27 de febrero,
fecha de nuestra independencia nacional. Es decir, que cualquiera piensa que es un periodo glorioso. Que esto se organizó para que fuera sí, así. sí. No. Entonces, lo del mes de la patria, lo del concepto, es muy metafórico porque estamos hablando que de un mes entramos a otro y el otro, que es febrero, llegamos al mes de marzo. Lo cierto es el sentimiento y nosotros llamamos a todo el mundo, sin distinción de partido, ideología, de cuestiones religiosas. La patria está por encima de todo eso. Lógico. El que no lo entiende encima así, de todo eso está fuera de todo. Y más cuando hemos tenido unos meses y un año en el que el tema de la soberanía nacional, el tema de la integridad territorial, demográfica, ha estado bajo retos y acechanzas. Sin ser extremista, pero que tenemos que reafirmarnos de manera permanente en la dominicanidad y en la soberanía nacional. Aprovecho ese pie de amigo tuyo, porque el año pasado, cuando hablábamos para esta misma fecha y anunciábamos los actos del mes de la patria, también hacíamos un repaso de nuestro sentimiento dominicanista, de nuestro fervor por los símbolos patrios, lo que significaba esto en la educación nacional, todo esto. Y un año después, precisamente, tú tocas ese tema de lo que ha pasado en este año de cara a ese sentimiento nacionalista que surge solo por la situación que tenemos frente a Haití. Porque precisamente República Dominicana se libera de Haití. Precisamente. Uno de los pocos países que no se libera del imperio, sino que se libera de un vecino. Sí. Oye, es así, ¿eh? Entonces, y de un vecino en una isla. Vaya usted a saber. Si yo te pidiera una reflexión de qué tú crees que ha pasado a lo largo de este año con el sentimiento patrio, no ese nacionalismo a veces absurdo que llega a lo irracional y que rompe los parámetros de la lógica, sino de la realidad, del reavivamiento de ese sentimiento patrio, ¿cómo tú lo enmarcarías? Yo lo enmarcaría en términos positivos, el sentimiento de lo nacional, el sentimiento de la dominicanidad. Y digo positivo porque es una reacción que al mismo tiempo se convierte en afirmación de lo nacional, de lo identitario, frente a lo que yo he llamado de manera persistente retos y acechanzas a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial, a nuestra integridad demográfica, porque no es un continente que compartimos con los vecinos, no, es una isla. Y no es cualquier vecino. Nos liberamos de esos vecinos en una isla cuando ellos en ese momento eran un país fuerte, digamos, en términos materiales, poderoso en términos militares, tan así que le dieron ayuda económica y militar, nada más y nada menos que a Bolívar para su campaña de liberación frente al Imperio Español en América del Sur. Lo que éramos pobres, muy pobres, era la parte este de la isla. Y si hacemos una reflexión de cómo nosotros proclamamos la independencia nacional el 27 de febrero de 1844 y cómo tuvimos que reafirmar una y otra vez desde el 19 de marzo de 1844, 30 de marzo, en abril de 1845, en las carreras, la batalla de San Tomé, la batalla de Beler, la batalla de Tortuguero, la batalla de Sabana Larga, la batalla de batalla en batalla. 10 años que Haití nos dio guerra.
Y en vez de nosotros desarrollarnos económicamente luego de la independencia y dedicar recursos al desarrollo económico, al desarrollo productivo, tuvimos que dedicarlo al tema de la guerra. Entonces, hoy Haití, compartimos la isla con el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los países más pobres del mundo, con el agravante, Rudy, de que un año y tanto para acá, las bandas armadas controlan parte del territorio de Haití y Haití está en términos institucionales hecho añicos. Sumido en un caos total. Total. Por lo tanto, la situación social, política, nacional de Haití es un peligro real a la República Dominicana, a la estabilidad de la República Dominicana. Es una somalización por aquello de Somalia y las bandas armadas en tierra y en mar, actuando como piratas y poniendo eso sobre no tan solo el tema de los vecinos, sino también los mares africanos. En Haití es una situación tal que ningún país en el hemisferio occidental la tiene. Y nosotros, República Dominicana, la tenemos al lado. Por eso, la denuncia consistente del presidente Luis Abinader en los foros internacionales. La última participación en esa dirección fue en la Comunidad de Estados Latinoamericanos, en la CELAC. El momento en que el propio canciller estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haciendo lo propio. Haciendo lo propio. Porque no es... O sea, que óyeme, no es un asunto aislado, no es un asunto nacional. No, es un tema nacional. De Estado. Y tal como dijo el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de la ONU, y de en eso... septiembre del 21. Desde el 21, tú decías de nuestra participación aquí en este programa, en el mes de la patria 2022, para anunciarlo, mes de la patria 2023, pues no, el presidente Luis Abinader dijo que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis haitiana. Cuando él dice eso, él está claro, o sea, sí. hay instancias internacionales que entienden el bulto. Claro, escurrir el bulto y que entienden que República Dominicana puede perfectamente cargar con el tema haitiano y cualquier ayuda, entre comillas, sí, hacerla pasar por República Dominicana. Así muy cómodo. Eso va a ser muy cómodo. Y eso es imposible. Entonces, de un año hacia acá, el sentimiento nacional está más alerta. El sentimiento de la dominicanidad está más alerta, sin aspavientos, sin extremismo, pero está más alerta y una conciencia del tema de la soberanía que de una manera u otra hace converger a partidos, porque cuando se presenta el tema con el azúcar y el tema de Central Romana, hubo una reacción colectiva casi homogénea. Y frente a Haití, todos los partidos, don Rudy González, vamos a recordar eso, han hecho ya 2 reuniones en el Palacio Nacional y han firmado un documento, todos los partidos, por lo tanto, con la aquiescencia de todos los líderes de estas organizaciones, porque el tema nacional, el tema de patria, el tema de soberanía, el tema de identidad dominicana y el presente y el destino de nuestro país, que es lo que nosotros vamos a promover a partir de este 26 de enero, 210 aniversario de Juan Pablo Duarte, inicio del mes de la patria 2023, pues tienen que estar a la orden del día, sobre la mesa y en términos de vanguardia. Esos son los yo temas. diría incluso, yo me iría incluso hasta más lejos, Juan Pablo. La sentencia
del 2013, 167-13, que provocó todo aquel escarceo y que en cierto modo hasta dividió segmentos importantes de la sociedad. Yo no diría entre prohaitianos y antihaitianos, no, yo diría entre personas que defendían lo que entendían que era un derecho, pero eso exacerbó esa situación de confrontación con el tema de apoyo a ciertas acciones de los haitianos. Y eso se mantuvo con altas y bajas, con momentos, con coyunturas, con situaciones, con episodios. Y se ha mantenido durante el tiempo ahí. Ahora, a partir del agravamiento de la crisis político, social, económica de Haití, institucional de Haití, de la violencia desatada en Haití, las posiciones de los dominicanos y las instituciones dominicanas se han unificado. Los que no podían estar totalmente de acuerdo, por lo menos se han reservado opiniones en contra. Eso que tú dices, hay un sentimiento nacional sobre nuestra realidad que yo la salvaría en el tiempo, en el tiempo y el espacio, la salvaría en las situaciones de 1844 y 2020, 2021, 22. Yo la salvaría por una razón de tiempo, lo que tú quieras, pero las amenazas siguen siendo las amenazas de la situación haitiana, no de los haitianos, de la situación haitiana sobre República Dominicana, para no personalizarlo en términos de gente, de población, de personas. Correctamente, la situación haitiana fuerza de una manera u otra un desplazamiento que uno podría decir, bueno, pero hay raíces históricas del flujo migratorio. Eso es normal en dos países que hacen frontera, pero el desmadre que vive Haití, que es terrible, desmadre que solo puede estar en 2 o 3 países del mundo, fuerza, repito, un desplazamiento demográfico, un desplazamiento poblacional inusitado hacia la República Dominicana. Por eso el tema con el sistema de salud, la red hospitalaria, cómo ha impactado en el país y la cohesión social dominicana, que no lo dejemos al lado. Oye, brillante, Rudy González, la cohesión social dominicana la ha impactado. El desplazamiento demográfico, oye lo que de Haití hacia la República Dominicana, forzado por el caos, el desorden mayúsculo. Allí no hay instituciones. Ninguna. No hay nada, eso colapsó. Sí, no hay un interlocutor válido en ningún estamento de la sociedad haitiana. Si es que hay sociedad. Óyeme, yo creo que nosotros, independientemente de... Porque en todo lo que es humano hay virtudes y defectos. Nosotros hemos logrado mantener un control fronterizo, ¿eh? Sí. Oye, vamos a estar claros, porque es que en Haití no hay ninguna instancia institucional legítima que pueda ejercer un control efectivo sobre sobre esa anomia social que es ese territorio. Un control fronterizo que nos mantiene en vilo, porque Dios no quiera, y yo lo pido como buen cristiano, con toda el alma, de que no se produzca una oleada de violencia sobre la frontera y haya que actuar de otra forma. Como hemos visto en otros lugares del mundo. Entonces eso nos mantiene en un vilo total. Efectivamente. Entonces, frente a eso, el reclamo, la denuncia, el discurso consistente del presidente Luis Abinader, que no es más que la interpretación del sentimiento nacional y de seguridad nacional de la República Dominicana y de la dominicanidad frente al peligro real que representa la crisis, el caos, el desorden absoluto en el que se ha convertido el territorio de la parte occidental
de la isla. Eso es Y correcto. reitero, no es un continente que nosotros compartimos con Haití, No. es una isla. Dos naciones únicas. Eh, No hay otro sitio. No, más no, de no, coger. y con diferencias marcadas. Yo quiero decir lo que vamos a desarrollar. No, entonces ahora no. Vamos a entrar ahora. Explícame ahora el mes de la patria. Ok. Pues no podíamos dejarlo sin poner Y esta alfombra. y es parte. Claro. Y es parte, porque lo he dicho. En este mes de la patria 2023, nosotros tenemos digamos, como ejes conceptuales que solidifican el sentimiento nacional, el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación, el tema de la integridad territorial, el tema de la integridad demográfica y el tema identitario, que es la dominicanidad. ¿Qué hacemos a partir Y del 26? precisamente a partir del 26 de enero, comenzando ese día, 210 aniversario del dominicano de gloria más pura, el apóstol de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte. Lo vamos a celebrar en todo el país, pero hay un epicentro, porque allí estará el presidente de la Un República. acto central, como siempre. Correcto. En la O sea, provincia, que da la pauta, de aquí comienza el mes de la patria. esta celebración. Correctamente. Es en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Sí. Y allí comenzamos a las 8 de la mañana con una ceremonia solemne cívico-militar. Que no tiene ninguna significación en el sentido de que Duarte haya nacido allí o de que allí estén los monumentos a Duarte, sino porque la provincia honra la memoria de Duarte. Correctamente. Entonces, No, que a mí me preguntaba, ¿y por qué en San Francisco? Digo, no es en Duarte. en la provincia, en la provincia Duarte. Sí, ese es un tema que después tenemos que desarrollar. ¿Y por qué no en el altar? No, pero también en el altar de la patria, el Instituto Duartiano, Ministerio de Defensa, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, también estamos aquí. Sí. Desde luego, la apertura del mes de la patria y los actos centrales del ceremonial a Juan Pablo Duarte en la provincia de Duarte por la presencia del jefe del Estado. ¿En qué consiste esta ceremonia? Bueno, 8 de la mañana, una ceremonia cívico-militar solemne en el Parque Duarte, que es el parque central de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Un acto organizado por la gobernación, por la alcaldía de San Francisco de Macorís, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Los honores militares de estilo al padre de la patria, una ponderación por parte del Ministerio de Defensa de la figura de Juan Pablo Duarte, y comenzamos a las 8, enestamiento de la bandera, interpretación del himno nacional, toda esta solemnidad. Este ritual patriótico de altísimo contenido. Ahí mismo habrá una exposición que se va a inaugurar iconográfica, iconográfica y educativa, permanente. El liderazgo ético de Juan Pablo Duarte. Es una exposición majestuosa que va a permanecer durante un mes. A las 9 de la mañana un Te Deum en la Catedral Santa Ana, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Y a las 10 de la mañana el presidente Luis Abinader encabeza la apertura nacional del mes de la patria. Hablarán allí la señora gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés, el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, que es este servidor, Juan Pablo Uribe. Luego, de inmediato, un desfile militar, estudiantil, patriótico. Va a ser, Rudy, una cosa preciosa, hermosa. Y esperamos la presencia de cientos de municipios y de ciudadanos que se van a dar cita a lo largo y ancho de la avenida 27 de febrero de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. O sea, va a ser un acto
va a ser un acto glorioso, digno de Juan Pablo Duarte. A partir de ahí, pues los actos del mes de la patria, tenemos el acto de homenaje a la bandera, que es el 22 de febrero. Tenemos el acto de homenaje el 25 de febrero a Mella, a Ramón Matías Mella. El día 31 de enero, estoy atrás para adelante, pero estoy dentro del mes, hay un acto majestuoso del Ministerio de Defensa. Estoy incluyendo actos donde tenemos participación, pero hay actos de todo el mundo, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay ofrendas florales a lo largo del año, del mes. Gracias por recordarlo. Sí. A lo de largo todas las instituciones públicas y privadas. Del 26 de enero al 27 de febrero al 9 de marzo hay ofrendas florales a lo largo de todos los desde días. las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. O sea, estamos hablando de una presencia de ciento. Y ahora va a ser organizada, estructurada, agendada. No es que aquí se aparezca una gente y aquí estoy yo. Ya hay un calendario, Sí, porque el control lo tiene la Comisión de Efemérides Patria. Claro. Entonces, al ministerio tal le toca tal día. Sí. Ahora la presencia va a ser será masificada, porque el 21 teníamos el tema de la pandemia todavía, Sí. y eso, y le pedíamos en la comunicación a los ministros y a los directores generales que fuera nada más comisiones, que no excedieran 15 personas. Ahora lo estamos dejando ya más abierto. Pero el día 20 de febrero también se va a inaugurar una exposición en el Parque Independencia. El 20 de febrero. Se va a inaugurar a las 9 de la mañana. La República Inmortal de Juan Pablo Duarte. Es el título de esta exposición, también iconográfica y educativa. El ideario de Duarte. La República Inmortal de Juan Pablo Duarte, desde 1844 hasta 1965. Y también dentro del mes de la patria. Eso va a ser extraordinaria la apertura de esa exposición, y esperamos la presencia de cientos de estudiantes todos los días. Del 20 de febrero, en que estará la exposición, al 19 de marzo, para que coincida con la batalla de Azua del 19 de marzo. Claro. Un mes. Esa exposición iconográfica se va a abrir con un acto patriótico esplendoroso. Los actos de siempre del 27 de febrero. Los actos del 27. Pero además, dentro del mes de la patria, hemos incluido, Rudy González, una efemérides, que es el 50 aniversario de la muerte del expresidente constitucionalista de la República, 1965, Francisco Alberto Camaño Deñó. Usted y yo tuvimos la oportunidad de estar en una presentación privada que el cineasta René Fortunato tuvo a bien invitarnos sobre ese tránsito político, ideológico del presidente Camaño. Fíjate que hago énfasis en el presidente Camaño, en el héroe nacional, la conversación privada que también tuvimos nosotros, en el héroe nacional, en el hombre que encarnó el sentimiento de patria frente a la segunda intervención militar extranjera en 1965, que la Revolución de Abril se convirtió en guerra patria a partir del 28 de abril de ese año. Bueno, el 16 de febrero se cumplen 50 años de la muerte trágica, cuando viene ya en su condición de guerrillero. En el 83. En el 73. En el 73. Camaño. Bueno, pues Camaño, en su condición de héroe nacional, así consignado por el Congreso de la República y así reconocido hace muchísimos años por el pueblo dominicano, por su actuación digna, decorosa, nosotros está incluido, y estamos nosotros siendo copatrocinadores de
el largometraje Camaño, de militar a guerrillero. De guerrillero a militar. No, de militar a guerrillero. De militar a guerrillero. Que déjame decirte una cosa, el 16 de febrero cuando se inaugura es cuando se cumple justamente el 50 aniversario de su muerte. Pero en la presentación, la gala premier es el 9 de febrero en el Teatro Nacional. Claro. Y nosotros y nuestros comentarios fueron positivos. En ese sentido. Porque René Fortunato manejó el tema con mucha seriedad. Así lo entiendo. Y el 16 de febrero, propiamente, que es la fecha de la muerte del presidente Camaño, hay un acto solemne en el Panteón Nacional donde está el cenotafio, es decir, la tumba vacía del presidente Camaño, porque sus restos nunca se encontraron. Y la representatividad. Sí, como está el cenotafio, por ejemplo, de Rosa Duarte, la tumba vacía de Rosa Duarte, porque sus restos hasta ahora murió en Venezuela y bueno, entonces son muchos actos, pero también nosotros aprovechamos el programa, Rudy, y tú lo hacías, para exhortar, y lo están haciendo ya los colegios, tú decías, las instituciones públicas, privadas, las empresas, Rudy González, hacen ofertas en el mes de la patria. Estamos en el mes de la patria, por lo tanto tenemos rebajas, qué sé yo cuánto, que lo hagan. Está bien, las empresas comerciales, todo eso. El recordatorio del mes de la patria. Claro, no, excelente. Es más, hay grandes comercios que te regalan una banderita y hacen publicaciones. Entonces nosotros exhortamos a que por la vía que usted tenga disponible, promueva el sentimiento nacional, el sentimiento dominicanista, que es defender nuestra soberanía nacional, es defender nuestra identidad como pueblo, es defender nuestra seguridad fronteriza ante peligros reales, nosotros promoviendo un sentimiento fuerte de patria en este mes de la patria 2023. Así es. Gracias, Juan Pablo, por nueva vez participar en el ideario de Duarte. No. Hemos entregado, Rudy, ¿cuánto? Por eso lo traje, puedo decir que cientos de miles. Mi meta era 1 millón. No hemos llegado al millón. O sea, cuando llegáramos al mes de la patria, pero creo que cuando termine el mes de la patria 2023 estaremos en el millón de idearios de Duarte, porque tenemos un año, los repartimos en las paradas, en los desfiles, se mandan cientos a las escuelas, en fin, miles, cientos de miles hemos, porque la intención es que un ideario de Juan Pablo Duarte esté en cada casa. Y además, señores, así como usted se toma un tiempecito para conversar con los amigos, pasar por el comadón o ver un capítulo de la telenovela que le guste, dedíquele un tiempecito a esto y repítalo y vuelva y léelo. Esto le va a llenar el alma de lo que a lo mejor nos hace falta. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio que, como ya cada año, no tiene desperdicio y nos pone en una posición de buen ánimo, el ánimo que necesitamos para engrandecer con nuestras acciones, con nuestra vida, ese sacrificio de los padres de la patria, ese sacrificio de enero, febrero y marzo, que se marca el mes de la patria, pero que significa todo. Significan los años, significa la vida, significa nuestra identidad. Gracias, Juan Pablo, de nuevo. Gracias. Permítame. Nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País.
Berlín entregará 14 carros de combate Leopard 2A6 a Kiev, anunció el portavoz del gobierno alemán Stefan Hebrich. Además, las autoridades alemanas dieron permiso a otros países para que suministren al ejército ucraniano sus propios tanques Leopard de fabricación alemana. La presidenta peruana Dina Boluarte pidió una tregua a quienes protestan desde hace casi 2 meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima, que registró choques entre manifestantes y policías en el centro histórico de la capital peruana. La fragata Almirante Gorshok de la Marina de Rusia ha puesto a prueba este miércoles sus misiles hipersónicos Zircon en una serie de maniobras realizadas en el Atlántico, donde han simulado un ataque contra un objetivo de las fuerzas rusas que se encontraba supuestamente a 900 kilómetros de distancia. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los efectivos han mostrado una gran capacidad de cooperación durante los ejercicios, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez para analizar temas noticiosos de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.